Buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar en la cursada de la última clase sobre la primera parte de Epístolas Generales y vamos a estar viendo la primera carta de Pedro. Ya hemos visto el libro de Santiago y vamos a estar pidiendo al Señor que nos guíe en esta enseñanza, que realmente ministre nuestra vida a través de la palabra de Dios. Damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia y porque nos permite estudiar y acercarnos cada día más a Él. Usted tiene allí en su cartilla, vamos a hablar sobre el autor, y justamente cuando leemos la carta en el versículo 1 del capítulo 1, ahí queda realmente expresado quién es el autor de esta carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a la vez de haber sido testigo de los padecimientos de Cristo, que lo vemos en el capítulo 5, versículo 1. Ahora, la iglesia primitiva reconoció al apóstol Pedro como su autor. Eusebio, un historiador eclesiástico, colocó la epístola entre las obras canónicas. Recuerda que Santiago fue muy resistido. Bueno, con Primera de Pedro no hubo ese inconveniente. Pedro era hijo de Jonás, de la ciudad de Besaida, era hermano de Andrés, por medio del cual conoció a Jesús. Eso lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Su oficio era pescador, estaba casado, era un hombre sin letras. Lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículo 13. No tenía la educación del apóstol Pablo, pero había recibido educación acorde a su clase social. Otro factor que se destaca en la vida de Pedro era su temperamento impulsivo, lo que causó grandes problemas y amarguras. Fíjese que luego de la resurrección de Jesús, y específicamente después del bautismo en el Espíritu Santo, se nota a Pedro cambiado. Ya no era mismo, pero podríamos decir que Pedro era el campeón de la impetuosidad. Allí en su cartilla usted tiene más características, diciendo que era liviano de juicio, precipitado de actos, demasiado confiado en sí mismo, era autosuficiente, mucho coraje humano, poco coraje moral, el de Pedro. Notemos que después del bautismo en el Espíritu Santo se nota el cambio. Tuvo experiencias maravillosas junto a Jesús. Caminó por las aguas, contempló la transfiguración del Señor, reconoció que el Señor era el Cristo. Todo esto nos lleva a creer sin duda alguna que el autor de la epístola fue el apóstol Pedro. Según la tradición, terminó sus días martirizado en Roma entre los años 67 o 68 después de Cristo. Fue crucificado y por pedido personal lo pusieron cabeza abajo, pues se consideraba indigno de morir de igual forma que su maestro. Vamos a estar viendo con respecto a justamente los destinatarios. Sabemos que el autor es Pedro, vimos algunas características, y ahora el destinatario de la carta. En el capítulo 1, versículo 1, indica que la carta se dirigía a un grupo de iglesias que estaban en la región de Asia Menor. Creemos que los destinatarios son creyentes en general, aunque algunos consideran que fue escrita a creyentes judíos en particular. Pero por la evidencia interna como externa, sostenemos que fue escrita para creyentes en general. Usted tiene allí citas bíblicas para corroborar realmente justamente quiénes fueron los destinatarios de la carta. Fíjese que
usted tiene allí en Hechos, capítulo 2, versículos 5, 9 y 10, que son expatriados judíos, pero en Santiago 1.1 está hablando de judíos y gentiles, y en Juan 7.35 está mencionando griegos, son los expatriados de la dispersión. Entonces, podemos ver que las regiones donde se encontraban eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos justamente ver que allí nos da una controversia porque justamente hay un acuerdo realizado con Pablo allí en Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9, donde de alguna manera algunos argumentan que Pedro está violando ese arreglo porque si leemos en Gálatas justamente vamos a estar viendo que dicen: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces era que Pablo iba a evangelizar a los gentiles y Pedro a los judíos, a los de la circuncisión. Y todas estas iglesias que se están nombrando aquí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habían sido evangelizadas por Pablo. Lo que sucede es que Pedro no está de alguna manera violando ese pacto o ese arreglo, sino que ese arreglo fue hecho 10 años antes, donde se marcaba bien la diferencia o la división entre judíos y gentiles. La iglesia de los judíos y específicamente la compuesta por los gentiles judíos convertidos y los gentiles convertidos. Pero en este caso podemos ver que no se encuentran ya esas diferencias tan marcadas. Ya en esta región no se encuentran ejemplos de iglesias gentiles y judías separadas. Entonces estamos viendo que no está justamente rompiendo ningún pacto. Vemos que él les exhorta respecto a la vida cristiana y les asegura que no se equivocaron al aceptar la fe cristiana, y esto era para ayudarles a sufrir con paciencia las persecuciones con un espíritu cristiano. Fíjese que era una iglesia perseguida y vuelve a tocar, lo mismo que con Santiago, vuelve a tocar otra vez el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento. También vemos en el capítulo 5, versículo 12, que les exhorta brevemente y les testificaba que estaban en la verdadera gracia de Dios, por lo tanto debían vivir dignamente. Podemos ver que la fecha probable que fue escrita es un poco antes de la persecución del año 64 después de Cristo. Esa persecución fue justo la que inició Nerón en Roma cuando incendió, justamente hizo incendiar Roma y acusó a los cristianos como culpables. Así se desató una feroz persecución. Había multitudes de cristianos que morían en los circos romanos por los animales salvajes o crucificados y luego incendiados como antorchas, sirviendo de iluminación en los jardines de Nerón. Todo esto, hermano, usted lo ve en historia de la iglesia, ¿sí? Pero
es probable que fuese escrita un poco antes, porque Pablo murió en esa oportunidad y el martirio de Pablo no está mencionado aquí en la carta de Pedro. Entonces quiere decir que esta carta fue escrita por Pedro entre los años 63 o 64 después de Cristo, un poco antes de la persecución de Nerón. Usted tiene allí en su cartilla justamente un bosquejo donde vamos a estar viendo las palabras que se repiten. Otra de las discusiones en cuanto al excelente griego que tenía la carta, justamente la primera carta de Pedro. Y sabemos que Pedro era un hombre sin letras. Entonces esta carta parece que algunos dudaban justamente de la autoría de Pedro por el nivel de griego en que estaba escrito. Pero Pedro mismo dice allí en el capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano. ¿Qué sabemos de Silvano? Bueno, muy probablemente se trata de la misma persona que el Silvano que aparece en las cartas de Pablo y que el Silas de Hechos, ya que Silas es una forma abreviada y familiar de Silvano. Era una figura representativa de la vida y la actividad de la iglesia original. Era profeta, lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 32. Era uno de los varones principales entre los hermanos en el concilio de Jerusalén y uno de los dos que fueron elegidos para llevar las decisiones del concilio a la iglesia de Antioquía. Lo podemos leer en Hechos capítulo 15, versículos 22 y 27. Fue el compañero que Pablo escogió para su segundo viaje misionero y estuvo con él en Filipos y en Corinto. Lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 37 al 40. Se le menciona con Pablo en los saludos iniciales de primera y segunda de Tesalonicenses. Era ciudadano romano, fue más el colega que el ayudante de Pablo. Y como era ciudadano romano, esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 37, es probable que fuera un hombre con una cultura que Pedro no habría podido obtener. Entonces, los pensamientos son los de Pedro, pero el estilo es el de Silvano. Así pues, aunque el griego es tan excelente, no es necesario negar justamente la autoría a Pedro. En el bosquejo podemos ver el tema central, nos habla de gracia, fuerza y constancia en las pruebas. Las palabras claves, prueba y gracia. Podemos ver que el verso clave es el capítulo 4, versículo 1, que usted lo ha leído. Y fíjese que 7 cosas preciosas. Preciosa fe, capítulo 1, versículo 7. Preciosa sangre de Cristo, capítulo 1, versículo 19. Preciosa piedra viva y angular, capítulo 2, versículo 4 y 6. Precioso Cristo, capítulo 2, versículo 7. Precioso espíritu afable y apacible, capítulo 3, versículo 4. Y después también podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, preciosa fe. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, preciosas promesas. Siempre hablando, hermano, en primera de Pedro acerca de Cristo. ¿Cómo ve Pedro a Cristo? Es la segunda parte del bosquejo. Y dice, lo ve como fuente de esperanza, capítulo 1, versículo 3. Lo ve como Cordero de Dios, capítulo 1, versículo 19. Principal piedra del ángulo, capítulo 2, versículo 6. Ejemplo, capítulo 2, versículo 21. Sufriente,
capítulo 2, versículo 23, el que llevó nuestros pecados, capítulo 2, versículo 24, como pastor y obispo, capítulo 2, versículo 25, exaltado y honrado, capítulo 3, versículo 22. Vamos a estar, obviamente, hermanos, profundizando en cada uno de esos temas, ¿sí? Vamos a estar justamente leyendo ahora vamos a entrar en el análisis y vamos a ver que leemos primero y después hacemos el análisis. Dice: salutación, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. La presentación de Pedro, apóstol, es uno enviado como mensajero por Jesucristo, dice él, enviado a predicar sobre la persona y la obra de Cristo. Cuando habla de siervo, lo estuvimos viendo en Santiago, se usa la misma palabra doulos, que es un esclavo voluntario, ya lo estuvimos viendo, y cuando él se refiere a anciano, que lo vemos en el capítulo 5, versículo 1 al 3, está hablando justamente de su relación con la grey. Anciano era el que pastoreaba, podríamos decir, a la grey o al pueblo. Los destinatarios lo vimos, pero hay una palabra que dice aquí, en el saludo, elegidos. Antes de ver el saludo final, vamos a elegidos. Usted tiene realmente un devocional muy, muy lindo allí en la cartilla, con la palabra justamente elegidos. Y usted tiene para trabajarlo viendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 7, y haciendo la comparación con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjese que cuando dice elegidos del mundo, Juan 15, 19, elegidos del mundo, y cuando dice elegidos en Cristo antes que el mundo fuese, en Efesios 1, 4, esto tiene que ver con el honor, tiene que ver con el honor. Elegidos, entonces fuimos elegidos ¿de dónde? Del mundo. Pero elegidos ¿en quién? En Cristo antes que el mundo fuese. Y ahora, elegidos ¿para qué? Denota una dirección. Este para, que indica propósito justamente, denota una dirección. Elegidos para, según el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, para un servicio especial. También indica propósito. ¿Para qué? Ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Estos tres elegidos para, el punto C, el punto D y el punto E, tiene que ver con el desafío y la responsabilidad. Entonces, los dos primeros tienen que ver con el honor y los tres restantes con el desafío y la responsabilidad. Yo busqué ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 7, que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Vemos ahí, si vamos justamente a Romanos, vamos a estar viendo en Romanos 8, 29, que nos queda el para qué y puntitos suspensivos. Y en Romanos 8, 29 dicen, porque a los que antes conoció, también los predestinó para, y acá está el para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Fíjese, hermanos, que es un hermoso devocional para poder desarrollarlo. Elegidos, qué palabra que nos justamente nos toca a nosotros. Y dice gracia y paz. Cuando usted ve allí en gracia y paz, acuérdese que el saludo de Santiago decía salud, acá está diciendo gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia es el favor no merecido y una palabra cuya raíz es de origen griego, que servía, o charis, que servía para el saludo entre los gentiles. En tanto que la paz, shalom, era el saludo normal para los judíos. Así es que Pedro forma un juego de palabras saludando tanto a gentiles como a judíos, deseándoles que éstas se multipliquen en sus vidas. Fíjese con respecto al saludo. También podemos encontrar allí en el versículo 2, encontramos mención de las tres personas de la Trinidad. Dice, según la presencia de Dios, santificación del Espíritu y la sangre de Jesucristo. Vamos a estar justamente desarrollando este tema, qué es lo que quiere decir. El saludo del versículo 2 adquiere un carácter trinitario, pues el autor menciona al hablar de la elección, elegidos, elección está justamente la presencia de Dios Padre, la santificación del Espíritu, la sangre de Jesucristo. La idea expresada en este versículo es que Dios, en su sabiduría, nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo a fin de que le seamos obedientes. Vuelvo a repetir. Dios en su sabiduría nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo a fin de que seamos obedientes. Cuando dice la presciencia divina, debe entenderse como el amor eterno de Dios y su propósito para su pueblo, que es la iglesia. Presciencia, conocer de antemano, amar de antemano, significa que Dios determinó desde la eternidad amar y redimir a la humanidad por medio de Cristo. Es decir, el amor que Dios manifiesta de antemano está destinado al cuerpo de Cristo e incluye a las personas solo a medida que se identifican con ese cuerpo mediante la fe que permanece en Cristo y la unión con Él. Cuando habla de la santificación, es decir, la presencia, Dios nos amó de antemano y justamente su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos hechos hijos. Pero ahí actúa también, hermanos, ese es desde el punto de vista de Dios, pero también actúa la decisión de la persona, porque es mediante el sacrificio de Cristo. Si aceptamos ese sacrificio, entonces estamos decidiendo aceptar esa salvación que de antemano Dios ya había preparado.
la santificación del Espíritu. Significa que el agente de nuestra santificación, desde que el ser humano es regenerado, justificado y puesto aparte para ser dedicado a Dios hasta el último toque, tras del que llega a ser glorificado y hecho totalmente semejante al Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la Trina Deidad. Él es el que hace la obra regeneradora en cada uno de nosotros. Dice que el cristiano es elegido para la obediencia y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Si usted lee en sus cartillas va a notar que en el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en que se menciona la aspersión con sangre. Cuando un leproso se curaba, se rociaba con la sangre de una avecilla, lo vemos en Levítico capítulo 14, versículo del 1 al 7. El rociar con sangre era símbolo de la purificación. Por el sacrificio de Cristo, el cristiano es purificado del pecado. También la segunda ocasión es rociar con la sangre, era parte del ritual de la consagración de Aarón y de los sacerdotes. Lo vemos en Éxodo capítulo 29, versículos 20 y 21, y en Levítico capítulo 8, versículo 30. Era la señal de que se apartaban para el servicio de Dios. El cristiano es apartado especialmente para el servicio de Dios, no solo dentro del templo, también en el mundo. Y la tercera ocasión es la gran escena de la aspersión, nos llega con la promulgación del pacto entre Dios e Israel. En el pacto, Dios, por su voluntad misericordiosa, se acercó a Israel para que fuera su pueblo y él sería su Dios. Pero esa relación dependía de que los israelitas aceptaran las condiciones del pacto y obedecieran la ley. La obediencia era una condición necesaria del pacto y la desobediencia quebrantaba la relación del pacto entre Dios e Israel. Así es que se leyó el libro del pacto a oídos del pueblo y éste lo asumió diciendo: haremos todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Como señal de la relación de obediencia del pueblo para con Dios, Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio y roció con ella el altar, y con la otra mitad roció al pueblo. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 8. La aspersión significaba obediencia. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el cristiano entra en una nueva relación con Dios en la que sus pecados pasados son perdonados y él se compromete a obedecer a Dios en lo sucesivo. El cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Por la aspersión de la sangre de Cristo es limpiado de los pecados del pasado y dedicado a la obediencia a Dios. Seguimos en el próximo video.